¿Gustas? Bueno, ¿me escuchas? Ya, ya. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de infección de tejidos blandos. Y ahora sí, ¿cómo se define la infección de tejidos blandos? Como bien lo decía nuestra compañera Karina, se refiere a patologías infecciosas que pueden variar desde infecciones simples hasta infecciones necrosantes o necrotizantes que involucran la piel, el tejido celular subcutáneo, fascias y músculos. Eh, la FDA, para ensayos clínicos, para estandarizar los ensayos clínicos, definió un nuevo concepto que es la abreviatura ABSI, por las siglas en inglés, Acute Bacterial Skin Structure Infection. ¿Verdad? No me vuelve a salir. Y para esto es, para estandarizar los ensayos clínicos, definió este concepto como un área mínima de 75 centímetros cúbicos. Ahora, esto es importante aclararlo, que solo es para la estandarización de los ensayos clínicos. En la práctica clínica real, no necesitamos cumplir con esta área mínima para poder definir una infección de tejidos blandos. Sin embargo, les menciono este concepto porque más adelante se sigue mencionando. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, pues tiene más de 14 millones de ingresos hospitalarios al año, que es aproximadamente del 1 al 1.2% de los ingresos, y con un costo total anual de más de 7.000 millones de dólares. Eso en Estados Unidos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Hay dos clasificaciones que encontré que me parecieron las más relevantes. La primera es la de la ITSA del 2014, que lo clasifica justo como lo mencionaban ustedes. Lo divide en dos, en las no purulentas y en las purulentas, y las clasifica cada una según su grado de severidad, en leve, moderado y severo. Los leves son los que se delimitan meramente a la lesión principal. Moderado es cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica y severo es cuando hay inmunocompromiso o ya hay afectación o daño a un órgano externo a la lesión. Mientras que la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia lo divide en tres, que es infecciones del sitio quirúrgico, infecciones no necrosantes, en donde engloba tanto las infecciones purulentas como las no purulentas, y las infecciones necrosantes. Lo que tienen en común estas dos clasificaciones o los aspectos en común que consideran son estos cuatro de aquí: si hay carácter necrosante o no, la extensión anatómica, la purulencia y el estado hemodinámico del paciente. Ahora sí, vamos a hablar de las infecciones de tejidos blandos no necrosantes, siendo las dos principales o las dos más comunes que vamos a encontrar en las hospitalizaciones, la celulitis y la erisipela. Estas van a ser con un predominio de cocos gram positivos, siendo los dos principales que vamos a encontrar los streptococos beta hemolíticos y estafilococcus aureus. Estos son responsables de la mayoría de casos de celulitis y de erisipela. Sin embargo, no siempre o no es obligación para nosotros siempre cubrir para MERSA, ya que hay ciertos criterios específicos para decidir cuándo o no cubrir ante estos patógenos. Las diferencias entre uno y otro es que la erisipela es bien delimitada. Además, como la afectación que tiene es superficial y linfática, tiene relieve. Entonces es palpable el relieve de la erisipela, mientras que la celulitis no. La celulitis, como es una infección más profunda, es lisa y no está tan bien delimitada como la erisipela. Entonces, en base a esta descripción, ¿cuál me dirían que es la celulitis y cuál me dirían que es la erisipela? ¿Quién vota que es la erisipela? ¿Y, ¿Y quién vota que esto es la celulitis? Ok, y por el contrario, ¿quién vota que esto es la erisipela? ¿Y quién vota que esto es la celulitis? Ah, perdón, la erisipela. Sí, bueno, en este caso, esta de acá es la erisipela y esa de allá es la celulitis. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Digo, justo es lo que iba a decir, no es tan claro en la imagen como sería en la vida en la práctica clínica. Sin embargo, la erisipela, la principal característica que tiene aquí es que está muy bien delimitado el borde, a diferencia de este que es la celulitis, que es un poco más difuso, no está tan bien delimitado. Bien menciona Emilio que aquí se ve borde, en caso de que
si fuera un borde palpable, podríamos ahí hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, esta tiende a ser lisa, a diferencia de la erisipela, que sí tiene relieve. Ahora, ¿cuál es el tratamiento antibiótico? Puede haber tratamiento tanto vía oral para el paciente ambulatorio o opciones intravenosas para el paciente intrahospitalario. En el vía oral podemos utilizar cefalosporinas de primera generación, como lo mencionaban hace rato, o penicilinas como la amoxicilina y ácido clavulánico. Mientras que las opciones intravenosas para pacientes hospitalizados, igual las cefalosporinas de primera generación como la cefazolina, son efectivas siempre y cuando no se sospeche de MRSA o penicilina G sódica. Si se fijan, ¿me repite? Sí. Si se fijan, estas, el tratamiento es más para estreptococos y para estofaurios meticilinos susceptibles. Entonces le pueden pegar, ¿no? Obviamente la penicilina no al mesa, pero el resto sí le pegaría. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de MRSA y cuándo vamos a optar por un antibiótico que lo cubra? Cuando existen ciertos factores de riesgo, como los puede ser que ya se conozca al paciente con una infección previa por MRSA o que haya falla clínica al tratamiento inicial, así como el tipo de exposición. Si fue una exposición traumática extensa, también es un criterio como para poder sospechar de este patógeno. La presencia de drogas inyectables o lesiones purulentas francas. Perdón. Y los fármacos de elección que podemos utilizar son trimestoprim, sulfamethoxazol, doxiciclina y vancomicina o linezolid en casos hospitalarios. Ahora sí, ¿cómo vamos a prevenir las recurrencias con opciones no farmacológicas? La elevación de la extremidad es una muy buena opción porque disminuye la inflamación, entonces es más rápida la curación del paciente. Y otra que me parece interesante es el tratamiento de la tiña pedis, ya que la maceración del pie es propicia a la colonización por estreptococos. Asimismo, la prevención a largo plazo, la terapia compresiva, como lo mencionamos hace rato, que la enfermedad venosa crónica es un factor de riesgo para estas patologías y puede también en pacientes que tengan mucha recurrencia utilizarse profilaxis con penicilina beca, siempre y cuando se cuenten con más de 3 o 4 episodios al año. Algo que es importante mencionar es que existen muchas patologías que asemejan a la celulitis y no lo son. Vamos a ver más adelante por qué esto cobra relevancia, ya que muchos pacientes que inicialmente son diagnosticados con infecciones de tejidos blandos, al final son rediagnosticados con patologías no infecciosas. Y aquí tenemos ese impacto, que ya que el 30 al 39% de los pacientes que inicialmente son categorizados como celulitis o erisipela, son recategorizados con patologías no infecciosas. Y esto genera pues un gasto mayor al instituto, en general a las unidades hospitalarias y uso de antibióticos innecesario. Asimismo, la interconsulta temprana al servicio de dermatología pues es un factor de buen pronóstico para el paciente, ya que eso nos ayuda a evitar iniciar antibióticos cuando no se requiere. De las principales pseudocelulitis o imitadores de la celulitis, podemos encontrar la dermatitis por estasis venosa. La característica de esta, a diferencia de la celulitis, es que es bilateral y tiene depósitos de hemosiderina como cambios crónicos en la piel, que eso pudiera ser lo que nos pudiera en algún punto confundir. El tratamiento o el abordaje clínico, pues es la terapia compresiva y la elevación de las extremidades, eso el no farmacológico. Y pues es un típico que vemos estas lesiones en los pacientes, ¿no? Sobre todo en la parte distal de las extremidades inferiores. Es lesiones bien delimitadas, bilaterales, eso es importante, y con depósitos de hemosiderina que le dan este color ocre. Otro imitador de la celulitis es la trombosis venosa profunda, que si bien pueden decir, ay, ¿cómo vamos a confundir? Pues sí tiene algunas características que comparten en común, como lo es la unilateralidad, que eso es característico también de la celulitis, el eritema, pero las principales diferencias van a radicar en que la extensión de la clínica de una trombosis venosa profunda, si fuera celulitis, ya estaría causando otras respuestas en el paciente, como lo pudiera ser fiebre y leucocitosis, cosa que no vamos a encontrar en la trombosis venosa profunda. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues principalmente con los criterios de Wells, que nos pueden dar una predicción
respecto a qué tan probable es que sea una trombosis venosa profunda. Y pues finalmente el gold standard es el ultrasonido Doppler venoso. Y pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? La extremidad aumentada respecto a la otra, que eso pues nos pudiera confundir en algún punto. Otra cosa que nos pudiera, otra patología que nos puede confundir es la lipodermatoesclerosis, que esta, la principal característica que tiene es la forma de cuello de botella, que por aquí estaba arriba, ¿verdad? Aquí, botella de champaña invertida. También ahorita que les pongo una imagen, estoy seguro que todos hemos visto esto en algún paciente. Y principalmente es que la textura de la piel es leñosa, es muy dura. Y es esta de aquí, que esto es a lo que se refiere como de champaña invertida, como así como gordito aquí y más delgado. Eso se debe a depósitos fibrosos en las extremidades distales que, como lo dice su nombre, esclerosan la piel y no permiten que se expanda. Entonces, en fases agudas, esto puede asemejar a una celulitis. Es por eso que es un diagnóstico diferencial al diferencial. Ahora, ¿cuándo vamos a biopsiar y cuándo vamos a cultivar y de qué manera lo vamos a hacer? Eh, Aquí les hablo un poco del hisopado superficial versus la biopsia de tejido, que se ha visto que el hisopado superficial, la verdad es que tiene un rendimiento muy bajo, principalmente por los altos niveles de contaminación asociados a esta forma de toma de muestras, mientras que la biopsia es el gold estándar definitivo para identificar el patógeno. Pero hay estudios como por ejemplo este ensayo clínico que es el Concordance in Diabetic Foot Ulcer Infection o para los compas el Codify, ajá, que comparó las dos formas de toma de muestras, la del hisopado con la biopsia y esto fue un ensayo clínico que se realizó multicéntrico en Inglaterra en donde se comparó pues el rendimiento de estas dos opciones y se evidenció claramente que la biopsia tenía un rendimiento mayor para la identificación de patógenos y ajuste al tratamiento, pero el detalle fue que no hubo un mejor desenlace clínico para el paciente, a pesar de que si se le hizo la biopsia o si se le tomó con hisopado. La misma cantidad de pacientes terminaban en amputación, la misma cantidad de pacientes tenían aproximadamente los mismos días de estancia hospitalaria, entonces la diferencia no fue la suficiente como para recomendar uno ante otro, más bien es para saber, más bien aquí la clave es saber en qué pacientes sí hacerlo y en qué pacientes no. Por Entonces, ejemplo, y en pie diabético casi no se hace porque suele ser polimetórico. Entonces, es como, de manera le vas a dar a ambos porque hay otros. ujú. Entonces, las indicaciones específicas para cuándo tomar una biopsia o cuándo tomar un cultivo es en pacientes con inmunosupresión grave, en infecciones graves o de progresión rápida o signos de toxicidad sistémica, en exposiciones ambientales atípicas, como puede ser la mordedura de un animal o de un humano o una herida en un charco, que era todo lo que comentaba la doctora Leslie anteriormente, o celulitis recurrente o falla al tratamiento. Eh, Como todos estos son factores de riesgo para organismos, ¿no? Organismos atípicos o rápidamente progresivos de la enfermedad, entonces estas sí son indicaciones para toma de cultivo. ¿Y cómo vamos a tomar los cultivos? Depende del tipo de la lesión. En heridas superficiales y abiertas, lo ideal es esta forma de aquí, que utilizamos jeringa y suero fisiológico para aspirar e idealmente tejido puro, bueno, no tejido, más bien pus o tejido de la herida. Y en caso de que no sea una herida purulenta, lo que podemos hacer es justo lo que comentaba la doctora, tomar solución estéril, infiltrar la solución estéril, dejar que se impregne y después volver a aspirar. Y eso es lo que vamos a entregar al laboratorio. Les dejo también cómo se debe hacer el hisopado, que no está tan recomendado, pero en caso de que no tengamos disponible la otra opción, el hisopado lo que se debe hacer es lavar la herida en general con irrigarla con solución salina y despegar todo el tejido necrótico que podamos para que quede meramente tejido de granulación. En ese tejido de granulación colocamos el hisopo y vamos a hacer algo que se llama técnica de Levine, que es dar un giro de 360 grados con el hisopo en esa parte del tejido de granulación y eso es lo que vamos a meter al medio Stuart para entregar al laboratorio. Ahora, en abscesos cerrados, la manera en cómo lo vamos a hacer, vamos a desinfectar en dos tiempos con alcohol al 70%. Después, idealmente deberíamos de hacer un tercer tiempo de antisepsia con clorexidina y vamos a aspirar desde el lado superior del absceso y contra la pared del mismo.
Idealmente, como mínimo, debe ser 1 mililitro, pero idealmente debe ser entre 1 y 10 mililitros, y eso es lo que vamos a entregar en un tubo estéril. Las muestras de tejido o las biopsias, esas se deben de hacer en quirófano e idealmente por un cirujano. Y igual, se debe de evitar el tejido necrótico y tomar este tejido sano para identificar más adecuadamente los patógenos. Ahora, respecto a las infecciones necrosantes de tejidos blandos, estas tienen dos principales mecanismos de infección. El primero es cuando se genera una puerta de entrada por una lesión que se coloniza pues meramente por la herida, pero lo que comparten las dos mecanismos de introducción bacteriana, que puede ser por introducción directa por un traumatismo o por contigüidad por un traumatismo profundo, es que concluyen en reclutación de leucocitos y agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria y reclutación de leucocitos genera trombosis distal en los capilares más distales, porque pues, son muy delgados. Entonces, al reclutarse estos leucocitos y las plaquetas generan trombos, y eso genera necrosis en esa zona. Entonces, conforme más va avanzando la patología, más extensa es la inflamación, entonces más grueso es el calibre que se está viendo afectado, y más necrosis y peor pronóstico es para el paciente. Es por eso que estos son urgencias quirúrgicas. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar respecto a la microbiología? Es en polimicrobianas y en monomicrobianas. Las polimicrobianas siendo el 55 o el 85% de los casos, que va a haber una mezcla de aerobios y anaerobios, y de estos vamos a encontrar principalmente la variante de Fournier, que es una fascitis necrosante polimicrobiana que afecta principalmente la región perianal. Respecto a la monomicrobiana, los principales agentes que vamos a encontrar son Streptococcus pyogenes y MRSA, o algunas especies marinas como es el Vibrio vulnificus y Aeromonas hydrophila. Esos son los que mencionábamos también hace rato. ¿Ves ahí? Fíjate. Ajá. Se fijan. Bueno, hay varias clasificaciones de la hepatitis necrotizante. Unos ponen 1, 2 y 3, y la 3 le ponen como otro tipo de microorganismo donde entra Clostridio, o algunos ponen incluso la cuarta, donde entra Aeromonas y Vibrio vulnificus, por ejemplo. Importante, Vibrio vulnificus, nomás es que les toque ver en algún momento, porque hay muchísimos cirróticos. Es más común en pacientes hepatópatas que se meten en agua dulce, y la Aeromonas, en agua salada, perdón, y Aeromonas es más de agua dulce, ¿vale? Y se fijan, pues también hacen hepatitis, entonces sí, y el tratamiento es diferente, como van a ver después. Entonces, sí es ideal ahí en los pacientes cultivar los dos. Y respecto a cómo diferenciar una fascitis necrosante o cómo sospechar de una fascitis necrosante en un paciente que no es evidente la necrosis, la principal característica es la que mencionaba Abel: es un dolor desproporcional a la lesión presentada. Es decir, nosotros vamos a ver una lesión pequeña, pero el paciente se va a quejar mucho de dolor. Entonces, ahí eso es como una red flag para sospechar de que es una lesión más profunda y más grande que no estamos viendo. Esa es la principal característica. Otras características es una progresión rápida, la presencia de bulas violáceas, que son las que mencionaban, anestesia local, que eso ya nos habla de afectación nerviosa, y crepitación a la palpación de tejidos, que pues nos habla de gas. Existe el score L-RINEC, que es el que mencionaba Abel también, que es un score predictivo de fascitis necrosante. Una puntuación arriba de 6 es altamente predictiva de que existe esta patología. Sin embargo, cabe aclarar que un puntaje de 0 no puede descartar que exista fascitis necrosante. Siempre hay que guiarnos principalmente por la clínica. Y es este de aquí. Considera los leucocitos, la hemoglobina, el sodio, la glucosa, la creatinina y la PCR. Para el tratamiento, estos son urgencias quirúrgicas, entonces lo ideal es el debridamiento en las primeras 6 a 12 horas, no un mes en piso de medicina interna esperando a que el angiólogo nos resuelva qué rollo con el paciente. Y pues hay que debridar todo el tejido necrótico. Asimismo, hay que añadir antibiótico terapia, de los cuales existe un efecto que a mí me llamó mucho la atención, que se llama el efecto Eagle, que es
cuando existe una gran cantidad de bacterias, sobre todo en fascitis necrosante, la misma población bacteriana genera una disminución en su replicación y esta disminución en su replicación inhibe la efectividad de varios antibióticos que trabajan en la replicación bacteriana. Entonces, por ejemplo, en pacientes con este tipo de patologías, no podemos utilizar penicilina como monoterapia porque no va a ser tan eficaz precisamente por este efecto. Asimismo, podemos considerar el añadir lindamicina o linezolid, que son inhibidores de toxinas para atacar de otras formas a estas bacterias. Ahí está un poquito, permíteme. Desde la glinencina y linezolid, actualmente, o sea, la nueva evidencia ya dice que se prefiere un poco más linezolid porque la resistencia. Esa es una. ¿Qué más? Obviamente, si hablamos de penicilina, estamos hablando de las pacientes nicotizantes que son por streptococo, ¿no? Por streptococo piógenes. En el caso de staph es diferente, ahí sería vancomicina y se puede agregar el linezolid o clindamicina para las toxinas, pero esto de los inhibidores de las toxinas es mucho más en el streptococo piógenes, pues, pero como al principio no vamos a ver ni qué es, entonces la mayoría de todas las pacientes necrotizantes hay que dejarle clinda o line. Y le digo, ya la evidencia dice que mejor línea por las resistencias. Y bueno, respecto a las poblaciones vulnerables o pacientes inmunocomprometidos, como también lo pueden ser los pacientes trasplantados, estos van a tener una respuesta atípica a estas patologías. No va a haber una inflamación tan severa como lo hay en otros pacientes y va a haber algo que se le conoce como infecciones frías, que son infecciones que van a estar presentes, pero no van a dar las manifestaciones típicas que se darían en un paciente inmunocompetente. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Uno, hay que biopsiarlos, porque como lo vimos anteriormente, esto es un criterio para biopsiar pacientes, ya que están predispuestos también a patógenos atípicos. Asimismo, hay que considerar cultivos y tinciones especiales para descartar que no haya micobacterias, así como hongos filamentosos y hacer también tinción de Gram para cultivar y guiarnos de una forma más sistematizada. Y estas son una presentación, esta me parece que era una paciente trasplantada, este caso, y si se fijan las lesiones no son típicas o no, incluso podríamos ni siquiera considerarlos como una celulitis viéndolas en otro contexto, pero debido a su condición, pues sí debe de levantarnos una alerta para sospechar de que hay algo más ahí. Existe también algo que se llama ectima gangrenoso, que es una invasión vascular por Pseudomonas aeruginosa. Esto es típica en pacientes inmunocomprometidos, o no típica, pero se presenta más bien en pacientes inmunocomprometidos, y este se da por una invasión vascular en medio de la pared vascular, en medio de la media y de la adventicia por las pseudomonas. ¿Y qué causa esto? Causa una pústula que se vuelve hemorrágica y es muy dolorosa y evoluciona rápidamente en una úlcera que se ve de la siguiente manera. Inicia con una pústula central hemorrágica y va evolucionando así. Esta de aquí era una paciente que tenía VIH y presentó pues esta lesión. También pues estos pacientes están más predispuestos a infecciones oportunistas, como lo pueden ser fúngicas o nocardia. Ay, pero no me había dado cuenta que se veía ese cuadro ahí también. ¿Saben cómo se quita? No, pues. Ah, bueno. En estos pacientes pues hay que considerar estos patógenos atípicos y como lo mencioné con anterioridad, siempre biopsiar. Podemos encontrar nocardiosis y que se puede ver de la siguiente manera. Y bueno, ¿cuál es el manejo extrahospitalario y qué terapias podemos utilizar en pacientes extrahospitalarios? Se ha hecho mucho énfasis en la terapia antimicrobiana ambulatoria, o por sus siglas en inglés, OPAT. Esto nos invita a egresar al paciente lo más pronto posible, siempre y cuando ya cumpla criterios de egreso para evitar que tenga una sobreinfección intrahospitalaria, como debería ser en todos los pacientes, ¿no? Pero, ¿cuáles son los criterios? Pues que haya estabilidad hemodinámica, que haya control de la fuente, si es que requirió de hibridación, de amputación, que haya control de la fuente y ausencia de disfunción orgánica, así como un apego asegurado. Entre los medicamentos que pueden favorecer este tipo de terapia o de egreso pronto del paciente está la de la floxacina,
que esta es una quinolona, cuyo beneficio es que va a actuar de manera eficaz en ambientes ácidos o con pH menor a 6, a diferencia de otras quinolonas. Entonces, como el ambiente es ácido en lesiones necróticas o en infecciones de tejidos blandos, entonces esta es una buena opción para los pacientes. Asimismo, perdón, este no es para egreso. Este es una buena opción como quinolona que favorece el egreso pronto de los pacientes debido a su forma de actuar en ambientes ácidos y a su vez favorece el desescalamiento pronto del antibiótico. Otras opciones tenemos los lipoglicopéptidos de larga duración, como es la dalbavicina o la oritabancina, que tienen una vida media muy larga, de más de 300 horas, me parece que es la vida media, o por aquí tenía más de 300 horas, efectivamente, o 14 días. Entonces, esta es una buena opción para el manejo ambulatorio de los pacientes. Aquí les puse un cuadrito con un resumen general de cuál es la antibioticoterapia ideal a seguir en pacientes hospitalarios y en manejo ambulatorio. Cuando existe un bajo riesgo de pseudomonas, es decir, menor al 10%, 10% va a ser el corte en estos pacientes. Podemos utilizar cefalosporinas de primera generación. Cuando existe un alto riesgo de pseudomonas, cefalosporinas de cuarta generación o carbapenémicos. Y si hay sospecha de MRSA, lipoglicopéptidos o lipopéptidos, o incluso cefalosporinas antipseudomonas de quinta generación. Y para el manejo ambulatorio están los medicamentos que les mencioné con anterioridad, que son medicamentos de muy larga duración, o fluoroquinolonas aniónicas como la de la fluoxacina o la omadaciclina, que son las que les mencioné que trabajan mejor en ambientes ácidos. Y pues ya para finalizar, les traje un pequeño caso clínico. Este es el paciente, es un paciente que trabajaba en un hotel, en una playa, vale la pena decirlo, masculino de 35 años. Él decidió irse caminando a su casa y presentó una herida, la cual se la identificó al llegar a su hogar. Sin embargo, la evolución fue rápida. En el transcurso de 5 días presentó dolor, edema progresivo hasta el muslo, bulas, áreas necróticas, descamación y secreción fétida. Y esta es la imagen del paciente al llegar al hospital. En la exploración física destaca una tensión arterial de 108/55, una frecuencia cardíaca de 119 y como hallazgos locales tiene crepitación subcutánea difusa, anestesia local, pérdida de la función motora y pulsos no palpables. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo clasificaríamos esta infección de tejidos blandos y cuál sería la conducta inmediata a seguir? La C. La C, como una infección necrosante de tejidos blandos y traslado inmediato a quirófano para desbridamiento o amputación. Y efectivamente es esa respuesta. ¿Alguien quiere opinar de por qué la categorizaríamos aquí? Pues, o sea, tenemos la evidencia de necrosis, que es importante, la anestesia, que nos habla de la profundidad, los crépitos y la pérdida de funcionalidades de la urgencia para el quirófano. Exactamente. Es una clínica muy sugestiva y pues recordemos que todos estos son urgencias quirúrgicas. Siguiente pregunta. Durante la cirugía, ¿cuál sería la técnica de elección para colectar la muestra microbiana? ¿Alguien? ¿Quieres que la lea, Carlos? Sí. La B, lavado vigoroso con solución salina estéril, recolección de biopsia de tejido profundo de tejido celular subcutáneo viable, evitando áreas necróticas. Y efectivamente, que era lo que mencionábamos según el tipo de lesión, es la biopsia es la ideal cuando existe necrosis. Y siempre de tejido viable, no de la necrosis misma. Y ya por último, la biopsia reporta aeromonas hidrófila. El paciente tenía los factores de riesgo y él sensible a cefalosporina de tercera generación, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, piperacilina, tazobactam y carbapenémicos. El esquema con el paciente llegó, ya que él se automedicó, era amoxicilina, clavulanato más clindamicina. ¿Qué ajuste realizarían a este tratamiento? ¿Alguien que quiera participar? Andrea, que me dan la terapia de clínica y Así es.
Esa es la respuesta, ya que continuar con el esquema empírico actual, pues no, porque no es el ideal para este patógeno y para estas circunstancias en las que se encuentra el paciente, y desescalar, pues definitivamente tampoco, no está en criterios de egreso del paciente, por lo que lo ideal sería pues hacer esta terapia dirigida. Y pues bueno, mis conclusiones de este tema. La primera es que es importante descartar diagnósticos diferenciales en infecciones de tejidos blandos por la gran cantidad, que ya vimos las cifras, de patologías mal clasificadas por el uso erróneo de antibióticos o el uso no requerido de antibióticos y los costos que puede generar. Además, clasificar adecuadamente el tipo de infección de tejidos blandos nos ayuda a priorizar el mejor manejo de la misma. La toma de muestra para cultivos debe reservarse para casos particulares y elegirse en base al tipo de afectación para obtener el mayor provecho de la misma. No hisopados para todos los pies diabéticos, porque ya vimos que pues, no, en realidad no sirve de mucho. Y la elección del antibiótico debe orientarse principalmente en la severidad y en el riesgo a considerar de organismos atípicos de cada paciente. Y por último, el tratamiento quirúrgico es prioridad en infecciones necrosantes. Eso siempre hay que recordarlo, por lo que debe ser la prioridad ante la identificación de la patología. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. A ver, porque llegaron tarde. A ver, Paco, ¿cómo se trata la clasificación de infección de tipo 1? ¿Qué antibiótico? Polimicrobiana. Ajá. Entonces, obviamente, primero debilitación. Y pues después tiene que ser cobertura empírica para anaerobio. Es ciclosporinas de tercera generación para arriba. ¿Eso es para anaerobios? No, o sea, se prefiere de ahí para allá. Pipetazo es una opción, provocanémicos. Si es sepia, ¿qué más le dejaría entonces? Si necesita cubrir anaerobio.